En la Biblia encontramos en Mateo 7:12 un principio que pronunció Jesús en su Sermón del Monte. Este principio es conocido como la regla de oro. En realidad las palabras regla de oro no se encuentran en la Biblia, como tampoco se encuentran otras palabras, por ejemplo, Sermón del Monte. Estos y todos los demás títulos que encontramos en la Biblia no son parte del texto original de las Sagradas Escrituras, pero han sido añadidos por los traductores para facilitar el estudio de la Biblia. Así es que bueno, vamos a referirnos a este principio como la regla de oro, que aparece en Mateo 7:12 y dice así: así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús conocía el corazón humano y su egoísmo. Por eso, unos versículos antes de esta misma llamada regla de oro, en Mateo 7, versículos 9 al 11, Cristo describe a los seres humanos como malos. Creo que eso resume en una sola palabra la característica humana. Y además dice en ese mismo pasaje que si los hombres, que aún siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre, que es infinitamente bueno, no nos dará cosas buenas si las pedimos? Así es que la regla de oro que pronunció Jesús es útil para examinar nuestro corazón, para saber si estamos actuando de forma egoísta o si lo estamos haciendo de acuerdo con los estándares de Dios. Esto es, tratar proactivamente a los demás de la manera en que nos gustaría ser tratados. Y digo aquí proactivamente porque esto significa que nosotros, aplicando la regla de oro, tenemos que actuar no de una forma reactiva, no como una reacción a lo que nos hicieron, sino que anticipadamente nosotros debemos tratar a la gente como queremos ser tratados, sin siquiera saber cómo vamos a ser tratados. Nosotros tenemos que adelantarnos y proactivamente tratarlos de la manera como nos gustaría a nosotros ser tratados. Significa de tomar la iniciativa. Y en lo que se refiere al perdonar las faltas de los demás, si aplicamos esta regla de oro, podemos llamarla la regla de oro del perdón. En la Biblia encontramos también un pasaje que habla al respecto en Levítico 19:18. En la Nueva Versión Internacional dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Aquí el Señor nuevamente nos hace ver que nuestra tendencia es hacia la maldad, y en este caso a la venganza, al rencor. Pero Dios nos exhorta a amar en vez de guardar rencor. Y al final de este versículo, en Levítico 19:18, nos advierte diciendo: yo soy el Señor. Para que no olvidemos de quién viene esta exhortación, para que tengamos presente que Él lo ve todo, que Él lo sabe todo. Es como una advertencia: no lo hagas, yo soy el Señor, cuidado. La gente desea que le traten con respeto, con amor, con consideración, ya sea que lo merezcan o no. La gente quiere ser tratada bien. Jesús sabía eso, y por ello pide a sus seguidores que tratemos a los demás como nosotros mismos deseamos ser amados, respetados, considerados.
en la forma como deseamos ser tratados, Jesús nos dice, traten hacia los demás. En esta llamada regla de oro, existe una confusión que se ha vuelto muy popular y que a través de este estudio del día de hoy, espero podamos entender el significado de la regla de oro. Porque mucha gente piensa que así como tratamos a los demás, así seremos igualmente tratados. Si los tratamos bien, entonces nos van a tratar bien. Si los tratamos mal, entonces nos van a tratar mal. Pero en realidad la Biblia no dice que vamos a ser tratados como nosotros los tratamos. Lo que sí dice, en otras palabras, es: haz con los demás como quieres, como deseas que los demás hagan contigo. Pero no garantiza esta regla de oro, este principio de Jesús, no garantiza que seremos tratados tal y como nosotros tratamos a los demás. Esto significa que puede ser que no recibiremos el mismo trato que nosotros demos a los demás. Y hablando del perdón, por supuesto que quisiéramos que cuando nosotros ofendemos a alguien, ya sea voluntaria o involuntariamente, por supuesto que queremos que los demás nos perdonen. Por eso Dios nos dice, aplicando la llamada regla de oro, que perdonemos como queremos que nos perdonen. Eso es lo que tenemos que hacer, perdonar. Pero no nos asegura que a quien lleguemos a lastimar nos va a perdonar. No hay garantía de ello. Porque nosotros los perdonamos, entonces aseguramos que nos van a perdonar. No hay garantía. A pesar de que nosotros cuando ofendemos a alguien nos arrepintamos, pidamos perdón y demos muestras de que realmente estamos dolidos por eso que hicimos y queremos restituir, queremos reparar el daño que se haya hecho a esa persona de parte nuestra, aún con todo eso, puede ser que nos van a negar el perdón. Porque la otra persona simplemente no nos quiere perdonar. A pesar tal vez de que nosotros a esa misma persona le perdonamos, aplicando la regla de oro, aplicando el deseo del corazón de Dios, aplicando el mandamiento de Dios de perdonar. Y a pesar de que lo hicimos tal vez con esa misma persona o con otras tantas personas, a pesar de ello, puede ser que cuando faltemos a alguien no nos perdone. Pero en tal caso, si nosotros nos hemos arrepentido, si hemos pedido perdón, si hemos reparado en lo posible el daño, y si a pesar de eso no nos perdonan, entonces nosotros estamos libres. Estamos libres de las consecuencias. Ahí ya esa persona que no nos quiere perdonar ya tiene un problema con Dios por la falta de perdón. Pero de nuestro lado, hicimos todo lo necesario para ser perdonados y ya no depende de nosotros que nos perdonen o no. Pero a los ojos de Dios, eso es lo que Él espera que hagamos. Así que no hay garantía. No hay garantía de que si tratamos bien a la gente, recibiremos buen trato de parte de ellos. A quien sí vamos a agradar y quien sí va a considerar nuestro trato a la gente es Dios. Es Dios, Él sí lo toma en cuenta, como tratamos a los demás. Y en Jesucristo tenemos el mejor ejemplo de la falta de reciprocidad en el trato. Él vino a mostrar el amor del Padre, vino a predicar las buenas nuevas de salvación, vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor, como dice Lucas 4, versículos 18 y 19. Vino a hacer el bien. Pero a cambio, ¿qué recibió? Recibió falsas acusaciones, traición, abandono, burlas, golpes, tortura, crucifixión y muerte. A pesar de lo que vino a hacer Jesús, el trato que tenía hacia los demás, recibió lo peor
de la humanidad. Él murió para que podamos ser perdonados. Fíjate, entregó su vida para que podamos ser perdonados. Pero aún con todo eso, habrá muchos que no aceptarán ese obsequio. Por lo tanto, la regla de oro se centra solamente en dar. Consiste solo en dar y no en recibir y no en esperar algo a cambio. Solo es en dar. Por ello, cuando Jesús habló de este principio, estaba hablando de cómo debemos tratar a los demás, no de lo que podemos esperar de los demás. Por eso la regla de oro se trata de que hagamos cosas buenas por todos. Eso a pesar de que los demás no nos hagan cosas buenas, no nos hagan lo mismo que hacemos por ellos. Así es que entendamos esa regla de oro. Y en cuanto al perdón, pues se trata de perdonar a quienes nos ofenden, aunque no seamos correspondidos. Considera que nuestro Señor nos ha perdonado muchas más ofensas de las que jamás nos llegarán a ofender en esta vida. Apliquemos la regla de oro en el perdón, perdonando a los demás, aunque no seamos correspondidos. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por darnos entendimiento de tu palabra y saber lo que tú esperas de nosotros. Perdonar. Aunque cuando estemos en el otro lado de la situación, no nos perdonen, Señor. Que nosotros no nos detengamos a esperar para actuar, sino que actuemos anticipadamente, sabiendo, Señor, que a ti te agrada cuando obedecemos tus mandamientos y que por amor lo hacemos, Señor, para agradarte a ti y dar muestra de que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser diferentes y no a actuar de acuerdo como nos traten, sino que nosotros de manera anticipada tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Y sabemos que aunque los demás no lo hagan hacia nosotros, tú sí lo haces, Padre. Tú sí tomas en cuenta, Señor, lo que hacemos por los demás. Y no lo hacemos esperando algo a cambio, sino solamente por amor a ti, amor al prójimo y amor a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.